Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de un podcast. Esta vez tenemos un podcast especial. Hoy nos acompaña una maestra en ciencias. Ella es Elia María. Nos va a platicar un poquito acerca de a qué se dedica. La verdad es un tema muy interesante lo que ella hace y nos va a contar un poquito sobre ella, y qué mejor que se dé la palabra para que ella nos cuente un poquito más. Okay. Hola, pues muy buenas tardes. Como comenta el compañero, mi nombre es Elia María Kupech. Soy afortunadamente nacida en esta villa que es Espita y provengo de una familia que se encuentra casi en las afueras, en la salida Cenotillo. De ahí es donde yo nací y pues actualmente me dedico a cursar los estudios de doctorado en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, que se ubica en la sede Mérida. También tiene una unidad en la ciudad de Cancún. Siempre es un centro de investigación bajo las siglas de CICI, se conoce más como CICI, y pues estoy en el doctorado en Ciencias Biológicas, opción Recursos Naturales. En ese mismo sitio yo cursé los estudios de maestría en Ciencias Biológicas también, y ya con un antecedente de trabajo que llevo con ellos de pues más de 10 años prácticamente. Comencé laborando en esta institución y afortunadamente conforme pasaron los años estuve trabajando en varios proyectos de investigación bajo el apoyo, ¿no?, de proyectos que se efectuaban junto con el doctor Javier Orlando Mijangos Cortés, quien pues me dio esta posibilidad, ¿no? Yo realmente no conocía a nadie de CICI. Yo salí egresada del Tecnológico de Tizimín, un plantel que se encuentra pues acá cerca de nuestra villa, y pues en este caso sí tuve que batallar para poder ingresar pues a este centro, ¿no?, que es muy conocido, sobre todo por los trabajos de alto impacto que realizan, ¿no?, sobre la conservación de la biodiversidad, la conservación, por ejemplo, de las poblaciones silvestres, de plantas silvestres, sobre todo enfocado a los vegetales, ¿no?, a los cultivos también de importancia agrícola como es el maíz. En este caso pues mi doctorado consiste precisamente en evaluar estas poblaciones de maíces criollos, los maíces nativos o también conocidos como maíz país. Estos maíces son importantes porque últimamente pues se han estado dejando de sembrar en las milpas. Anteriormente nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos pues tenían esta costumbre, ¿no?, de sembrar estos cultivos, sobre todo semillas nativas, ¿no?, ya sean frijoles, cacahuate, ajonjolí, achiote, también era muy importante, ¿no?, porque eran pues plantas que utilizaban para su consumo. Ya en los últimos años pues hemos visto que muchos niños, muchos jóvenes ya no están interesados tanto en los trabajos de la milpa o en los trabajos de campo, lo cual pues es muy lamentable, ¿no?, porque pues ves que pues no están muy relacionados con la naturaleza, y es algo que pues sí te causa un poco de tristeza porque pues de ahí provenimos, ¿no?, de la naturaleza. Al final de cuentas nosotros somos seres humanos, o formamos parte de lo que es la naturaleza. No somos seres superiores como se nos ha dicho, ¿no?, sino que también formamos parte de esta naturaleza, que pues lamentablemente no hemos sabido valorar o no hemos sabido preservar. La hemos contaminado, la hemos degradado, pues llegando a límites de que tal vez no haya vuelta atrás, ¿no? Muchas especies se han perdido, han estado en peligro de extinción, y aún así nosotros seguimos contaminando, seguimos dañando todos nuestros recursos naturales, ya sea agua, ¿no?, suelo. Entonces, sobre todo el agua, que en el caso de la península de Yucatán, que no contamos con lagunas, no contamos con aguas superficiales, y en este caso, pues como solo contamos con cenotes, o sea que son una maravilla que tenemos en nuestra península, pues no, como no lo vemos, no visualizamos de cerca esos cenotes, están profundos. No vemos el grado de contaminación que llegan a tener, pero sí hay un alto grado, ¿no? E incluso los pozos que nosotros tenemos están conectados con esos cenotes, y pues eso al final de cuentas todos nuestros desechos humanos, los desechos urbanos van a parar a estos lugares. Entonces
de aquí la importancia, ¿no? Es de ahí que me interesó estudiar cuestiones relacionadas a la naturaleza. Les comentaba que yo egresé del Tecnológico de Tizimín y pues ahí yo me formé bajo la ingeniería en agronomía. Ya de ahí pues despertó mi interés en estos temas de cultivar sobre todo pues las especies de alimentación, ¿no? Que nos sirven para la seguridad alimentaria, la agrobiodiversidad, y fue a partir de ahí que estuve batallando para entrar al CICI. Afortunadamente pues hubo un investigador, ¿no? Que se interesó en este caso en lo que, pues en mi formación como agrónoma, y fue a partir de ahí que pues empecé a participar en estos proyectos y pues hasta ahora me encuentro allá. Eso indica pues algo bueno que hacemos los espiteños, ¿no? La consistencia, el estar bien preparados, el superarse a pesar de los conflictos, ¿no? Económicos, tal vez sociales a los que estamos al provenir de una comunidad, pues muy pocos logran llegar, ¿no? A ese grado de estudios, a querer superarse. ¿Por qué? Pues a lo mejor el dinero en casa no es suficiente, a lo mejor nuestros papás pues no tienen el capital suficiente para pues sostenernos en nuestros estudios, pero actualmente hay un montón de ofertas, un montón de posibilidades para los jóvenes y eso es muy bueno, ¿no? Que les están dando becas continuamente y deberían de aprovecharlo porque a partir de ahí también, o sea, yo fui una estudiante becada y hasta la fecha soy becada bajo el programa de CONACYT, que es un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que precisamente ofrece estas oportunidades de beca a estudiantes de posgrado. Y fue a partir de ahí que pues empecé a hacer mi tesis, ¿no? La tesis pues me ha permitido hacer actividades de siembra en plantaciones de maíces nativos, trabajar con productores y pues a mí en lo particular me apasiona, ¿no? La cuestión de compartir este conocimiento a otras comunidades, a otras personas y pues aquí estamos, ¿no? Aquí seguimos trabajando en ello. Okay. Sí, muy interesante cómo ha sido el camino que usted ha llevado para llegar hasta donde está. ¿Qué consejo más que nada le daría a los jóvenes que hoy en día pues están iniciando tal vez con una carrera, con algún proyecto, con algo que ellos tengan en mente y que pues a veces sabemos que algunos no estamos en una situación muy mal económicamente? Entonces, ¿qué consejo o qué le diría a usted para que, porque se motiven y logren cumplir sus sueños? Porque al final de todo pues es un sueño, ¿no? Todos tenemos los sueños de triunfar, todos tenemos los sueños de ser alguien más importante o sobresalir entre los demás. Entonces, ¿qué consejo usted les diría a los jóvenes? Bueno, pues antes que nada que no pierdan tiempo. A veces desaprovechamos muchísimo el tiempo, sobre todo cuando son jóvenes, ¿no? La cuestión de meterse en el celular, de estar pegados horas y horas viendo, ¿no? El Facebook, el TikTok, que no digo que sea malo, al contrario, hay momentos que se pueden aprovechar de recreación. De hecho, es saludable también, ¿no? Tener momentos así, pero no solamente enfocarse en eso, ¿no? O sea, no pasar de las 24 horas del día, casi 12 horas, ¿no? Dedicados ahí al celular, sino tratar de aprovechar esos tiempos de ocio, ¿no? O sea, invertirlo en algo útil. Por ejemplo, creo que muy pocos han tomado un libro, han leído un libro en el último año, ¿no? En los últimos años, en este año, por ejemplo, ¿no? Que ya nada más nos faltan 5 meses para concluir. Entonces, creo que ahí vale mucho el que nosotros nos propongamos metas, ¿no? Metas a corto plazo. Yo, por ejemplo, nunca me imaginé que pudiera llegar, ¿no? A un centro de investigación, que lo que yo hiciera impactara a demás personas. En mi mente estaba culminar la ingeniería en agronomía y ya de ahí trabajar, ¿no? Trabajar porque necesitábamos el recurso económico en casa. Entonces mi objetivo fue ese, trabajar. No me interesaba dónde, a mí lo que me importaba era ya tener mi primer ingreso, ¿no? Para pues devolverle a mi familia todo lo que me había aportado. Y afortunadamente se dio, o sea, todas las circunstancias hicieron que yo cayera en un lugar justo donde yo podía aplicar mis conocimientos. Entonces, a esos jóvenes, a esos niños que nos están viendo, acérquense a sus papás, acérquense a sus abuelos, bisabuelos, no por el hecho de que sean personas de edad avanzada, quiere decir que no sepan, al contrario, saben muchísimo, muchísimo más que nosotros. Y esas personas son las que hay que valorar, adquirir ese conocimiento, que ese conocimiento pase de generación en generación,
generación, así como nuestros abuelos, nuestros papás aprendieron de sus respectivos padres y abuelos, bueno, los niños y los jóvenes también debemos de acercarnos, ver qué hacen. Si, por ejemplo, el papá se va a la milpa, no menospreciar ese trabajo, porque ustedes no saben lo cansado que es sacar el alimento para que esté en nuestras mesas. Ese, por ejemplo, ese elote sancochado, ese isua que comemos, o sea, no crean que mágicamente se da, no crean que es muy poco el esfuerzo, al contrario, es el doble o el triple de esfuerzo. Nosotros cuando vamos a la escuela lo vemos leve, o sea, aunque nos carguen de tareas y trabajos, al final, pues simplemente sentarnos en una mesa, hacer la tarea, o sea, ahí ya termina nuestro objetivo del día, ¿no? O al hacer nuestra tarea ya cumplimos. Pero resulta que papá o incluso mamá, a veces, mamá hace presente las tareas, ¿no? De ir al campo, de sembrar. Entonces, valoremos un poquito eso, acerquémonos a ellos, preguntémoslo, bueno, papá, ¿qué vas a ir a hacer hoy a la milpa? ¿Te puedo acompañar? Saquemos un tiempito para convivir con ellos y pues aprovechar estos momentos, ¿no? En familia. Sí. Bueno, creo que el hecho de menospreciar, como se dice, el trabajo de campo y todo esto que conlleva ser una persona de campo, creo que se ha dado por la influencia que ha tenido otras culturas en nosotros, ¿no? Porque normalmente nosotros, pues, en Espita era muy productivo. Era agrícola, digamos así. Entonces, pero poco a poco se ha ido perdiendo por la influencia que hemos tenido, tal vez de redes sociales, que tampoco es muy malo, ¿no? Que tengamos acceso a redes sociales. Hoy en día, pues, podemos tener facilidades de encontrar información, cosas así muy buenas en las redes sociales. Entonces, creo que esto se ha estado perdiendo en cómo a los jóvenes les impacta a otras culturas y el hecho de que mayormente el trabajo de campo es un poquito cansado, más que otros trabajos. Entonces, creo que nosotros buscamos una comodidad, ¿no? Pero realmente debemos conservar lo que es el campo, porque para nosotros como yucatecos, como herencia de los mayas que nos dejaron, como se dijo, creo que su investigación se basa sobre el maíz. Creo que eso es un tema muy interesante y que nos puede platicar un poquito de cómo se inspiró a hacer esta investigación sobre el maíz y todo eso. Sí, bueno, pues en este caso me ayudó mucho en la línea, ¿no? Donde yo ingresé en CICI. En CICI hay diferentes líneas de trabajo. Por ejemplo, se tiene la de agrobiodiversidad para la sustentabilidad ecológica y cultural. Entonces, en este tema se trabajan poblaciones silvestres, se trabajan poblaciones nativas, ¿no? Y justo en eso recae el tema del maíz. Y el maíz me interesó porque, de hecho, yo recuerdo que de niña iba con mi mamá, ¿no? A las milpas y ahí pues veíamos calabazas, frijoles, ¿no? Maíces, pero no me había adentrado a conocer el maíz. Y en este caso me interesó porque por toda la diversidad que se tiene. O sea, si nosotros nos detenemos un momento a ver el maíz, tiene una historia ancestral, ¿no? O sea, de que el maíz, de ahí provenimos, de ahí viene la historia, que el ser humano se creó del maíz, ¿no? De la masa. Entonces, ahí fue que yo dije, bueno, esto, o sea, es un cultivo, sí, es una planta, pero trae una historia impresionante de que está muy ligada al ser humano, ¿no? O sea, de ahí empezaron las primeras civilizaciones, ¿no? En este caso. Y en el caso del maíz hay diferentes colores, por ejemplo, hay maíces morados, rojos, amarillos, blancos, no solamente la tortilla blanca o amarilla que compramos en las tortillerías, sino que hay otros colores y también la masa y la tortilla que pueden salir de esos maíces son de esos colores. Entonces dices, bueno, o sea, algo tiene ese maíz, ¿no? Que le da esa particularidad, esa peculiaridad a esos alimentos. Y que cada maíz te brinda diferentes propiedades, diferentes beneficios a la salud. Por ejemplo, los morados y los rojos te dan antocianinas, o que también se le conoce como antioxidantes, carotenoides, ¿no? Que son benéficos para la salud. Entonces, de ahí fue que yo dije, bueno, o sea, es un cultivo que tiene muchas vertientes, muchos usos, ¿no? Incluso para la industria, para la ganadería. Es un cultivo muy versátil y que se puede comer de 1000 maneras, ¿no? Hay miles de platillos que se pueden hacer con el maíz. Y ahí pues dices, ok, o sea, es un cultivo que vale la pena estudiar, vale la pena seguir conservando, porque de hecho
acá en Espita, sobre todo en el oriente de Yucatán, he visto que muy pocos productores siembran el maíz morado y el rojo. O sea, y viene de precisamente eso que comentabas, de la cultura, ¿no? De que se nos ha incluido esta cultura de que prefieres el maíz blanco o la tortilla blanca, ¿no? O sea, incluso al ir a comprar la tortilla entre la amarilla y la blanca, muchos se van por la blanca. O al momento de consumir los cibes, en el caso de los cibes, ¿no? Hay de varios colores también, pero nosotros siempre tenemos en la mente los cibes blancos, ¿no? Si es que acaso los cibes rojos, pero pues muy pocos, ¿no? Cuando en los ibes también hay muchísima diversidad, o sea, hay por ejemplo, ibes que le denomina Ixpuxicaltzutzui, ¿no? Pico de paloma, o sea, hay muchísimos nombres que están relacionados con el tema maya también. Los maíces también, por ejemplo, el maíz morado es chop o ecub, ¿no? Se le conoce de diferentes maneras. El maíz rojo se le llama chacchop, Pishcristo, o sea, el maíz tiene una historia ancestral, tiene una historia cultural muy arraigada, sociocultural, socioeconómica. Entonces, falta que nos interesemos un poquito más en esto y tratar de consumir todos los colores posibles, porque cada uno está por algo, o sea, es como que lo veamos a nivel mundo, ¿no? O sea, todo ser humano, todo ser vivo que está en este momento en el planeta tiene un porqué. Entonces, de ahí las cadenas alimenticias, de ahí la importancia, ¿no? De no perderse ninguna especie, porque tienen una función ecológica y tienen una función en su sitio, ¿no? En su nicho ecológico, a lo que le llamamos. Entonces, creo que no debemos de desperdiciar o debemos de desvalorizar estos recursos que tenemos. Al contrario, debemos de demandarlo, debemos de consumirlo, debemos de pedir más tortilla morada, más tortilla de color, ¿no? Que eso nos identifica. Por ejemplo, esos maíces no los encontramos en Estados Unidos. En Estados Unidos solo vemos maíz amarillo prácticamente, que es la que nos mandan acá, nos traen de ahí de Estados Unidos, porque es el maíz que lamentablemente lo destinan para la alimentación de los cochinos, por ejemplo, ¿no? Y el maíz blanco, pues, es para consumo de ellos. Entonces, esa cultura se nos ha ido pegando precisamente porque, pues, recibimos mucha gente de ese sitio, ¿no? De Estados Unidos. Pero nuestra historia va más allá. En México, ¿no? En México tenemos mucha diversidad. O sea, somos el país número 1, ¿no? En diversidad. Entonces, pues ahí es la importancia. No nos quedemos con ese blanco y amarillo. Hay otras opciones y esas opciones a lo mejor son más saludables que esos blancos y amarillos. Sí. Bueno, muy interesante todo lo que nos has platicado. Yo últimamente he notado en el área de Espita que poca gente se está dedicando al tema de hacer milpas. Siento como que lo hemos ido perdiendo esto a través de los años, ¿no? Que poco a poco se fue haciendo, que poca gente hace su milpa. Y normalmente debería ser que todos los campesinos tengan milpa, pero ahorita siento que ya no. Sí. Ahora veo que pocas milpas, poca gente, tal vez por el tema del trabajo o realmente no sé el por qué está pasando esta situación de que poca gente haga milpa. Creo que igual el caso de los maíces, ¿no? Que muchas veces son muy benéficos para la salud, pero nosotros los alteramos con los químicos y todo lo que le metemos. ¿Cómo nos daño los químicos? ¿Cómo es que por qué le metemos químicos? O sea, ¿qué tienes sobre ponerles fertilizantes y esas cosas a los alimentos? Bueno, esta cuestión de los químicos o agroquímicos, tal vez sí, se estuvo implementando mucho mediante la Revolución Verde, ¿no? En este caso ya toda la cuestión de la maquinaria agrícola cuando entró en nuestra sociedad, ¿no? Lo que nos prometieron las grandes empresas, las grandes industrias, de que al meter maquinaria, al meter tractores, al hacer uso de fertilizantes químicos, de insecticidas, de herbicidas, nuestra producción iba a mejorar. O sea, ese era como que el boom, ¿no? de la agricultura en ese entonces. ¿Qué resultó? Sí, efectivamente aumentó durante cierto periodo esta producción, pero a la larga no se sabían los efectos, ¿no? O sea, los efectos a largo plazo que iban a tener el uso de esto. Sobre todo porque todos estos productos se hicieron para ciertas zonas específicas del país. Entonces, no se pensó, por ejemplo, en la cuestión de que, volvemos a eso, de la cuestión hidrológica, la cuestión del agua, ¿no? En nuestro caso, en la península de Yucatán, todo se filtra.
O sea, si ustedes ven cuando llueve, todo se va al subsuelo. O sea, enseguida el suelo chupa, ¿no? Toda el agua, todo el excedente. Y eso precisamente, todo eso que se va, que no se estanca, no se hacen lagunas, no se hacen ríos, ¿no? Todo eso que se va al subsuelo, pues se va a nuestras aguas. Y entonces eso es lo que pasa en nuestro caso, ese es el problema que tenemos en Yucatán y en la península de Yucatán, que todo lo que se aplica al suelo, sea detergente, sea agroquímicos, sea aceites, por ejemplo, todo se va a ir a algún sitio, que no lo estamos viendo, pero sí se queda en el planeta, o sea, no se va para afuera, no se va al espacio, o sea, todo se nos está concentrando. Y lamentablemente eso ha ido, ¿no? Que todo lo que se ha ido acumulando, pues al final de cuentas nos va a llegar a afectar, o sea, todo se nos va a regresar. Es como que tiremos basura en el mar, ¿no? Entonces no lo vemos, ya nos deshicimos de la basura, o que saquemos la basura, ¿no? En el patio del vecino y lo tiremos, ya nos deshicimos del problema. Pero no, o sea, no es así, o sea, a la larga eso se queda en nuestro planeta. Entonces no es nada más deshacerse o decirle, esto me recuerda mucho a la cuestión de los papás, ¿no? Que tienen hijos y que no les inculcan este valor, ¿no? De que se lleven su basura con ellos, o sea, que lo guarden en su bolsita, que lo guarden en su bultito, o sea, no que se deshagan por la ventanilla del auto, ¿no? O sea, esos pequeños, sí, valores que debemos de inculcar como papás. O sea, también debe ser importante porque nosotros podemos poner un granito de arena en eso, ¿no? O sea, no vamos a cambiar a todo el mundo, pero si cada quien aporta un poquito de lo bueno, ¿no? Que pueda hacer, pues va a resultar en grandes beneficios para el planeta, porque pues aquí vivimos, es nuestro hogar. Entonces pasa eso con los agroquímicos, que se va al subsuelo, ahí se mantiene y en algún momento pues sale, ¿no? Sale a la luz. Y en este caso... en el caso de los milperos, pues ellos sí han hecho uso de agroquímicos, pero yo siento que no es tanto el uso de ellos, más bien es tanto de las compañías grandes, ¿no? No quiero decir nombres, pero hay muchas compañías que, por ejemplo, se han dedicado a esto, ¿no? A sembrar grandes extensiones de hectáreas de maíz, por ejemplo, de sorgo, ¿no? Y que al final de cuentas no han tenido un adecuado manejo de plaguicidas y pues eso al final nos afecta, ¿no? Es más bien, ese problema viene de grandes compañías, grandes extensiones que se siembran y no de maíz nativo, sino de maíces, por ejemplo, híbridos o maíces no mejorados, pero bueno, sí, maíces mejorados, vamos a llamarla así, porque son híbridos, semilla comercial que te venden de maíces, pero que no son maíces nativos, ¿no? O sea, no puedes obtener semilla al año siguiente de eso. Entonces, en el caso de los milperos, yo siento que no es tanto el problema de allá, o sea, porque ellos dependen mucho de qué tanto el gobierno les suministre, ¿no? Que un saco de fertilizantes, si les va bien, y si llega en la temporada de siembra, porque muchas veces llega después, ¿no? Entonces, ese fertilizante ya muchas veces ya no lo aprovechan, lo venden, por ejemplo, ¿no? Para tener ese recurso económico que necesitan. Y pasa que pues ellos aplican dosis pequeñas, por ejemplo, 2 tapas por planta, ¿no? De ese agroquímico. Los insecticidas son caros, los herbicidas son caros, muchas veces ellos hacen deshierde manual. Incluso te lo dicen, ¿no? Cuando platicas con ellos que si ellos aplican herbicidas se daña el maíz, entonces tienen que hacer deshierde manual. No, siento que no es tanto el problema de ellos, que sí hacen uso de los agroquímicos, pero no están afectando o impactando severamente. O sea, tienen un grado de impacto mínimo, ¿no? Pero pues ahí está. Igual falta asesoría, falta mucha asesoría para ellos, el que ellos sepan usar opciones orgánicas, opciones no ecológicas, o sea, el uso de trampas, por ejemplo, trampas amarillas en sus plantaciones, el uso de melaza, que también puede servir para trampas de insectos, ¿no? Hay muchísimas alternativas, el detalle es que no hemos llegado a ellos, no se les ha asesorado. Los programas de gobierno muchas veces llegan a desfases, ¿no? Cuando ya el productor ya no lo necesita en el momento. Y pues es lamentable porque lo que estamos haciendo es que el campo no esté generando, o sea, los pequeños productores no estén generando y entonces estamos demandando maíz de fuera que bien podríamos estar produciendo nosotros, ¿no? O sea, se supone que México es el centro de origen del maíz, entonces aquí se originó y es lamentable que tengamos que traer maíces de otros lugares para poder consumir lo que nosotros podemos generar.
Entonces, la cultura, lo que decíamos, ¿no? La cultura está muy arraigada, la cultura de que debemos de irnos por trabajos en la Riviera Maya, por ejemplo, ¿no? A Cancún, que muchos se van para allá. Y pues ya vimos cuál es el problema, ¿no? Ahora, por ejemplo, de Cancún, la cuestión de la inseguridad, la cuestión de que sí son empleos bien pagados, pero es a costa de, ¿no? A costa de una vida no saludable, a costa de una vida de estar encerrado en tu casa nada más. Entonces, creo que ahí debemos de cambiar, virar un poquito hacia otras opciones. No tiene nada de malo dedicarse a sembrar. Creo que es muy valioso, o sea, es el hecho de que tú te acerques a la tierra, que veas lo que está generando, esa es la importancia, ¿no? O sea, de producir nuestros alimentos y de que al momento que lo llevemos a nuestra mesa, a nuestra boca, valoremos eso. Por ejemplo, les invito a que siembren una plantita, no sea de pasote, de hierbabuena, de cilantro. El hecho de llevarlo y darle un manejo orgánico, o sea, te hace a ti valorar eso que está en tu mesa, en tu plato, en tu comida. Platicamos hace un momento de que, bueno, el impacto que ha tenido todas estas grandes empresas, de que pues ellos sí tienen un impacto masivo en lo que es la contaminación y todo esto. Entonces, igual decíamos que las milpas se están perdiendo. Aprovechando que usted tiene una maestría y un conocimiento y ahora está estudiando un doctorado sobre este tema, ¿cómo usted haría para ayudar o para dar ciertos consejos, digámoslo así, a los milperos para que pues ya prosperen más en su milpa y para que haya más milpas y para que más gente se interese en hacer milpa? Ya. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque justo estamos en esta etapa, ¿no? Actualmente estoy concluyendo el doctorado, me falta un año ya en terminar y precisamente la tesis que estoy haciendo se trata de conservar esta diversidad que tenemos en los maíces nativos, ¿no? Sobre todo me enfoqué en maíces morados y rojos, que traen un pigmento, le comentaba que tienen carotenoides y antocianinas, y me enfoqué en ellos porque muy pocos lo están sembrando. Entonces, por ejemplo, en Espita estuve tratando de indagar con productores a ver quiénes sembraban estos maíces y resultó que muy pocos, ¿no? O sea, siempre era o blanco o amarillo. Entonces nos dimos a la tarea de buscar, ¿no? Productores potenciales que tuvieran todavía este maíz, que les interesara. De hecho, apenas tuvimos una plática que invitamos a los productores yo me acerqué al comisario rural de aquí de la comunidad, le comenté que se iba a dar una plática, ¿no? En una parcela experimental, una parcela demostrativa que tenemos acá en Espita. De hecho, la realicé acá en los predios de mis familiares, porque pues vi la oportunidad de hacerlo allá, tenía los espacios, ¿no? Claro que no son grandes extensiones, pero de alguna manera de a poquito se puede empezar, ¿no? Con ello, con la conservación de estos maíces. Entonces invitamos a los productores a que fueran, a que conocieran esto, a la vez se le iba a dar estas pláticas de capacitación, se le dieron temas, por ejemplo, de abonos orgánicos, de plagas y enfermedades, identificar plagas directamente en la plantación, conocer las experiencias que ellos traen, porque ellos, les comento que traen muchísimo conocimiento que nosotros no logramos tener. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en otros temas, por ejemplo, o ellos que lo ven día a día en el campo, pues nosotros no. O sea, cuando tenemos oportunidad aprendemos de ellos y eso es bien interesante porque al tú compartir la experiencia que traes, ¿no? Desde las aulas, desde lo que tú aprendiste en la escuela, en la práctica es totalmente diferente, ¿no? Ahí te das cuenta de que se presentan nuevos retos, nuevos desafíos. Entonces, cuando tú ya te metes a lo que el productor sabe, o sea, te quedas que no sabes nada, o sea, te quedas en cero. ¿Por qué? Porque pues es maravilloso todo el conocimiento que ellos tienen, ellos que han adquirido con el día a día, ellos no necesitaron de un aula, no necesitaron de libros, pero traen todo este conocimiento, toda la experiencia de años y precisamente con este trabajo que estoy haciendo, eso es a lo que queremos llegar, ¿no? También estamos participando con estudiantes, por ejemplo, de licenciatura. Acá en Espita también traté de integrar estudiantes, ¿no? Que estuvieran relacionados con el tema de agronomía. Hay una estudiante que nos está apoyando, que es Nasli Kupul. No sé si la conocen, a lo mejor los que nos van a escuchar sabrán quién es ella.
Ella está estudiando la ingeniería en agronomía en el Tecnológico de Tizimín. Justamente acabamos de culminar una etapa de siembra en el tecnológico, en las áreas agrícolas de este plantel. Nos fue muy bien, afortunadamente, ¿no? Ahí nos estuvo apoyando otro ingeniero que estudió conmigo durante mi formación y fue grato, ¿no? De colaborar con gente con la que ya he tenido experiencias en las aulas y que ahora ya como profesionales, ¿no? Como dedicados al área de agronomía, pues podemos trabajar, ¿no? Y entonces de ahí muchos estudiantes estuvieron participando con nosotros, o sea, interesados, ¿no? En el tema. Está Nasli de aquí, hay un estudiante de Tizimín que es Jorge Cupul, y también tenemos a Alex, ¿no? Alex Balam. Son de comunidades, o sea, también eso es importante que provinieran de comunidades porque así pueden llevar este conocimiento a su comunidad. O sea, que no solo se quede en un sitio, ¿no? Sino que, por ejemplo, este chico que es de Colonia, Yucatán, pues pueda llevarlo a los productores de allá. Y esa es la importancia, ¿no? De este trabajo, o sea, tratar de llegar a todas las redes, armar redes de trabajo y que pues se puedan pues hacer proyectos interesantes. Por ejemplo, ahora lo que queremos es distribuir esa semilla que ya logramos en campo, pues llevarla a otras comunidades. O sea, si el productor, por ejemplo, se queda sin semilla, pasa una temporada mala de huracanes o alguna enfermedad devasta su plantación, bueno, pues esa semilla que tenemos, que es nativa, se le puede entregar, o sea, se le dona y el productor lo único que tiene que hacer es sembrarla en su milpa y si le va bien en su cosecha, nos devuelve la misma cantidad que le entregamos al inicio. Y si no, o sea, si hay alguna pérdida por cuestión de desastre natural, pues no pasa nada, o sea, no se le exige compensación alguna, nada, o sea, ahí quedó la semilla, sabemos los desafíos que hay en campo y que ellos pues tienen que pasar por eso, ¿no? Entonces, en este caso es lo único que se hace, se les dona esa semilla, no se les vende nada, o sea, se les dona y ya ellos hacen el proceso productivo, ¿no? O sea, y si necesitan asesoría de nosotros, también ahí estamos, ¿no? Esa es la importancia. Otra cuestión que hacemos son las ferias de semillas. O sea, en las comunidades tratamos de hacer ferias de intercambio, de venta, ¿no? De estos productos. Ese ya el productor va, pone su mesa y vende esa semilla, ¿no? O sea, la vende, la intercambia, ellos fijan el precio de venta, ¿no? Y la hacen directo con el comprador. O sea, nosotros no actuamos de enlace, nosotros solamente brindamos las facilidades de los espacios, ¿no? De cuestiones de logística que hay que hacer, ¿no? Que para, pues ellos nada más se presenten el día del evento y hagan la venta de esas semillas. Entonces, de esa manera, pues tratamos de colaborar y de aportar de lo poco o mucho que hemos aprendido, pues tratar de que llegue a otros sitios, ¿no? También hemos dado, pues, eventos de difusión en escuelas, ¿no? Por ejemplo, damos pláticas, tratamos de hacer actividades con ellos, con los niños, para que puedan aprender de estos temas y se puedan interesar y que a futuro lo vean como una opción de estudios, por ejemplo. Sí. Para todas las personas que están interesadas en este proyecto, ¿cómo le harían para entrar a formar parte de esto? Bueno, pues en el caso de los estudiantes de licenciatura que quieran hacer, por ejemplo, tesis, pues en el CICI se da esta opción, ¿no? De poder hacer tesis de licenciatura. Es ahí cuando ya los empiezan a aceptar, o sea, una vez cuando ya concluyeron la residencia profesional o sus prácticas, ya pueden ir a hacer tesis allá en el CICI. Hay una página web del CICI, ¿no? Que es www.cici.mx. Ahí están todas las ofertas de los investigadores, o sea, qué líneas trabajan, qué temas, el correo electrónico y el teléfono de ellos, las extensiones telefónicas. Y pues para los que deseen hacer estas actividades, pues únicamente es escribir a ese investigador, a ese profesor, y si les interesa la línea, pues se entrevistan con él. También deben de cumplir, ¿no? Ciertos requisitos, por ejemplo, de promedio, ¿no? De a lo que se dedican, qué les interesa, y pues ya de ahí se ve la posibilidad de que formen parte, ¿no? De este grupo. En el caso de los niños, pues lo que hacemos es que si nos hacen una invitación, por ejemplo, que ya nos hayan visto en alguna plática y que les interese lo que sabemos y lo que les podemos compartir, pues nos escriben directamente a los correos, ¿no? Por ejemplo, el mío es eliamariacupech@gmail.com. Mi número telefónico, luego se los comparten aquí los compañeros.
Y también hay otro correo que manejo que ya es institucional, ¿no? Que es elia.q@estudiantes.sisi.mx. Y pues nada más es que nos hagan la invitación de que si quieren que demos pláticas en los planteles educativos y se pueden dar, ¿no? O sea, nada más nos indican qué temas quieren, qué temas les interesan como parte de su plan de estudios y pues ahí vamos a estar con muchísimo gusto. Y comentaba lo de las semillas que se le da a los productores. ¿Esto cómo los productores se meten a este proyecto? Ok, en este caso también es que nada más nos escriban, nos manden un mensaje, nos digan, a mí me interesa esta semilla, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy buscando chacchó para sembrar una hectárea de milpa y nosotros no hacemos la venta, o sea, eso es algo importante porque somos un centro de investigación, no estamos fomentando esto de hacer como de... El famoso coyotaje, ¿no? Que le llaman, el que nosotros compremos la semilla y se lo revendamos al productor. Eso no lo hacemos. O sea, eso sí quiero que quede claro porque pasa que muchos sí se acercan con eso, ¿no? De que, oye, consígueme semilla de este tipo y me lo vendes, ¿no? Pero realmente lo que nosotros hacemos es que si a un productor le interesa una semilla en particular, lo que hacemos es que lo ponemos en contacto directo con el productor de otra comunidad. Por ejemplo, en el sur, en la parte sur de Yucatán, donde se tiene mayor diversidad de maíces nativos, hay una mayor conservación en estos sitios. Bueno, pues tratamos de que el productor que tenga semilla durante esa temporada pues nos diga, bueno, yo tengo de la semilla que el otro productor quiere, ¿no? Tal vez un productor del oriente o del centro del estado, y pues ahí es cuando nos indica, ¿no? Bueno, pues páseme el número telefónico de él, si es que tiene, o se ve la manera, ¿no? De que en las ferias de semillas se les hace la invitación, que ellos acudan al momento de ese evento y que consigan su semilla. Entonces esas son como que las opciones, ¿no? Que tenemos. Y pues así tratamos de colaborar, así tratamos de pues aportar un poquito. Y también nos sucede que nosotros siempre estamos buscando, ¿no? Productores que quieran pues brindarnos este espacio dentro de sus milpas, ¿no? O sea, sabemos que muy pocos logran sembrar mucha superficie, pero lo poquito mucho que nos brinden, por ejemplo, para poder realizar nuestras investigaciones, nuestras evaluaciones, ¿no? Que nos permitan acceder a ellas, a estos sitios, porque pues así tratamos de generar información, de generar conocimiento, ¿no? El de medir plantas, caracterizar plantas, que es algo que pues hacemos, ¿no? Que nos interesa todo esto de las diferencias fenotípicas, le llamamos, o las diferencias que vemos en las plantas, y tratamos de buscar estos espacios, estas milpas, para poder registrar esos datos. Entonces, el hecho que un productor nos diga, oye, ¿será que puedes venir o sea, si te interesa mi plantación, venir a medir? Pues con muchísimo gusto ahí estamos también. Me parece un trabajo muy interesante y la verdad que trabajar para el bienestar de la comunidad es algo que pues, merece un respeto. En verdad tengo mi mayor admiración a usted y igual le agradezco por este tiempo que nos brindó para armar esta pequeña entrevista, una pequeña plática más que una entrevista, y algo que quiera decir para despedirse, algún consejo que siente, algo que quiera expresar a la comunidad que hoy nos está viendo a través de las redes sociales. Bueno, pues que siempre tengan un sueño, una meta. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la preparatoria, nos llevaron un día al Sisi en una de esas visitas, ¿no? Y desde ese momento yo me planteé entrar al Sisi y dije, yo voy a estar acá. O sea, yo lo visualicé, yo dije, yo quiero estar en esta institución porque me gustó desde el inicio, ¿no? Todo lo que hacían, todos los temas, ¿no? El estar en laboratorio, el estar en campo, toda la investigación que se generaba. Entonces yo desde ese momento me propuse y pasaron los tiempos y yo dije, bueno, a lo mejor no, y resultó que de la nada, o sea, yo envié mi CV, mi currículum, dije, vamos a ver, vamos a probar, no pasa nada, ¿no? ¿Qué más me pueden decir? Pues que no, ¿no? O sea, pero ya el no ya lo tengo, entonces yo dije, bueno, pues alguien se interesará en lo que yo hago y resultó que sí, o sea, se me abrió esta oportunidad y siempre hay que pues dar lo mejor de nosotros. Creo que ahí radica el éxito, ¿no? El compromiso que nosotros hagamos de
de nuestro trabajo, tal vez de nuestros estudios, lo que estemos haciendo en este momento. Pero si nosotros nos enfocamos, nos comprometemos, no desperdiciamos el tiempo, creo que eso ya va a ser el resultado de lo que tengamos a futuro, ¿no? Y pues a mí me parece igual sorprendente hasta dónde uno puede llegar, siempre que se proponga metas y siempre que uno se esmere y se dedique en conseguirlas. No importa el hecho de dónde vengas, puedes venir de la comunidad más alejada, o sea, de lo que es una ciudad, ¿no? Puedes tener muchos obstáculos en la vida, pero si tú le echas todas las ganas, todo el esfuerzo, tratas de conectarte con las personas correctas, pues creo que ahí es cuando empieza a surgir, ¿no? Todo el resultado, ves ya todo lo que en un futuro, bueno, en un pasado tú te planteaste y pensaste que no lo ibas a lograr, y resulta que sí, o sea, y te sorprende y dices, ok, entonces puedo llegar a más metas, ¿no? Ponerme metas más altas porque ya logré lo que quería. Entonces, ¿ahora qué sigue, no? O sea, ¿qué sigue? Un postdoctorado, hacer más ciencia, ¿no? Irme a otro país, por ejemplo. Entonces, creo que ahí es cuando empiezas a valorar de dónde vienes y todas esas carencias que tuviste de pequeña dices, mira, o sea, yo puedo mejorar mi futuro, puedo mejorar a mi comunidad, que al final de cuentas no debemos de olvidar de dónde venimos, ¿no? Y que venimos de una comunidad y que hay que aportarle a esa comunidad de donde salimos, ¿no? Que gracias a eso tenemos la formación que tenemos. Bueno, pues creo que de esta manera concluimos esta pequeña plática. Fue muy grato escuchar toda la experiencia que usted nos ha compartido a través de nuestras páginas y a través de esta pequeña plática. Pues muchas gracias a todos los que vieron, los que estén interesados en el programa, en formar parte de este proyecto, pues les estaremos dejando igual los contactos de la maestra aquí debajo de la descripción, y síganos, compartan y den like a este pequeño video. Muchas gracias por ver y nos vemos. Hasta luego.